Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro programa Retos y Perspectivas Docentes. En esta ocasión tengo el gusto de reencontrarme con un exalumno del doctorado aquí del Instituto Superior Ibérico. Él es director técnico de la Escuela Secundaria Técnica número 27, ubicada en el municipio de Guadalupe Victoria. Él es el doctor David Gustavo Ábrego. ¿Sí? Ábrego, gracias. Y él, pues como egresado de este doctorado, pues me gustaría preguntarle en un primer momento por qué la decisión de hacer un doctorado, por qué la decisión de hacer un doctorado en línea, aunque alguna parte del doctorado todavía no estamos en contingencia, y bueno, pues si nos pudiera compartir ese tipo de impresiones. Sí, claro, doctor. De antemano, pues un agradecimiento al Instituto Superior Ibérico por la invitación, el poder estar presente y dar algunas palabras y brindar un poquito de la experiencia que uno tuvo como exalumno, ¿verdad? La decisión de haber tomado un doctorado, en parte por la superación personal, pues va encaminada ahorita por la situación de los procesos educativos. Ahorita la cuestión de la capacitación para todos los campos de lo que es las promociones horizontales, las promociones verticales, pues es un aspecto muy fundamental. Afortunadamente para unos, desafortunadamente para otros, la situación de la antigüedad, pues a veces nos pega, a veces no tanto. Y una de las vertientes como persona que tiene a lo mejor no tantos años de servicio, pues es el poder capacitarse, el poder tener alguna maestría, el poder tener a lo mejor alguna especialidad, algún doctorado, y dentro de las opciones que están en el Estado, yo vi mucha facilidad aquí en el Instituto Ibérico. Yo estoy consciente y tengo la confianza, y ya lo viví, de que pues fue una muy buena decisión la que yo tomé al haber tomado aquí mi doctorado, así es. Muchas gracias, doctor. A mí me suena muy interesante el hecho de que usted, siendo directivo, ya me imagino que ya era directivo cuando era estudiante del instituto, leer su tema de investigación para la obtención del grado, la inteligencia emocional y su influencia en el rendimiento académico de los alumnos de tercer grado de secundaria. ¿Por qué me resulta interesante? Bueno, porque la inteligencia emocional ha retomado mucha importancia a raíz de esta propuesta del Plan de Estudios 2017 hacia la fecha, pero en particular pues siempre hemos dicho que la etapa de la secundaria tiene muchos cambios. ¿Y por qué un director se interesa en este tema? O en su caso, ¿por qué usted se interesó en este tema? Sí, realmente las líneas directivas van más enfocadas a lo que es la gestión, ¿verdad? Sin embargo, yo vi una de las situaciones en la escuela, al ser una secundaria pequeña, pues estamos hablando de 200 alumnos, entonces se conoce muy bien la situación de las familias. Yo tengo ahí ya cerca de 4 años en esa escuela, y he comprobado pues que el tema de las emociones, el tema sentimental, está muy, muy arraigado ahí. Vi un área de oportunidad para esa investigación, y la verdad yo me decanté por una opción en ese sentido. Ahorita usted hablaba de que se ha estado viniendo en moda, efectivamente, a raíz ahora de lo que es la pandemia y el cambio con el plan de estudios, ahora con lo que es la nueva escuela mexicana, pues se le da un enfoque un poquito más, tiene un impacto más lo que es las emociones. Y bueno, pues dejar de hablar que la secundaria es una etapa de cambio, es una etapa de transición en los alumnos, y yo creo que eso es una situación muy vigente que a veces no lo tomamos nosotros tan en cuenta, pero que si le damos a lo mejor ahí el vistazo, pues podemos ver muchos cambios, o podemos ver cambios significativos. De acuerdo. Y bueno, es cierto que nosotros tradicionalmente, cuando pensamos en un directivo, pensamos en cuestiones de gestión, en ir a conseguir material, ir a, que el domo de la escuela, o que falta material para el club de danza,
y ver que un directivo se interese por otras cuestiones, no solo por la gestión, bueno, es muy interesante. Pero no solo le interesó la inteligencia emocional, sino que también le interesa el asunto del rendimiento académico. En esta perspectiva del rendimiento académico, ¿usted observó bajos niveles de rendimiento académico en su escuela? ¿O por qué le surge la idea de relacionar estos dos elementos, la inteligencia emocional con el rendimiento académico? Bueno, dentro de mi investigación manejo una parte donde yo observo que hay en la escuela se maneja un gran número de familias monoparentales. Eso es una situación pues tradicional en esa región, porque las mismas familias pues buscan los papás pues mejorar la calidad de vida, ¿verdad? Y muchos de ellos a veces van a Estados Unidos a buscar a lo mejor pues un mejor ingreso. Entonces se da la relación y se da la observación más bien entre los alumnos que tienen a lo mejor algunas mejores notas, y empezamos a ver que algunos no tanto. Y a partir de ahí empiezo a indagar cuáles pudieran ser algunas posibles causas, ¿verdad? Okay. Y una de los objetivos, alguno de los objetivos que se retomaron fue el poder conocer las emociones que tuvieron los chicos, para tratar de relacionarlo y ver si hay una influencia en el aspecto del rendimiento académico en sus clases. De acuerdo. En este primer planteamiento y atendiendo al objetivo general, que es analizar cómo influye la inteligencia emocional en el rendimiento académico de los alumnos, específicamente en tercer grado de su escuela, usted utilizó una metodología cualitativa, cuantitativa para hacer su investigación, y en ese sentido, ¿en qué se basó para determinar que así tendría que ser su metodología? Okay. Realmente yo estaba buscando estudiar o investigar lo que son las emociones, ¿verdad? Y estaba tratando de buscar profundidad. En ese sentido, yo estaba buscando calidad, no tanto la cuestión de los números. Realmente el desempeño o el rendimiento académico, pues uno lo puede observar pues a través de alguna nota, ¿verdad? Pero el poder medir las emociones fue lo que me tomó a mí la decisión del tomar un aspecto cualitativo, el poder tomar una observación, el poder analizar a lo mejor una entrevista, y dentro de esa misma entrevista, no así a lo mejor entrevistar tantos alumnos, ¿verdad? Sino tomar alguna muestra, y sobre esa muestra el poder analizar, el darme el tiempo de escucharlos y ir planteando a lo mejor las respuestas que ellos tenían y comparándolas. En este caso se tomó el modelo de inteligencia emocional de Bar-On. Se manejan varios modelos de inteligencia emocional. Dentro de mi metodología para la tesis manejo ese modelo teórico que se desprende en 5 ramas de inteligencia emocional, de la cual la entrevista la dosifico en las 5 ramas, y de ahí, con base en las respuestas de los alumnos, yo podía ir interpretando el si conocen, si tienen a lo mejor conocimiento de los mismos chicos de sus emociones. Entonces, fue la cuestión, ¿verdad?, del por qué yo tomé esa decisión de que fuera cualitativa. Sí, mire, es importante que nos aclare cómo hizo la investigación, porque el programa, la intención es que llegue a nuestros estudiantes actuales en el Instituto Superior Ibérico, y pues ellos al ver el tema, pues la cuestión teórica es más fácil identificarla simplemente con el tema, pero la cuestión ya metodológica pues es importante platicarla un poquito. Entonces, ¿usted le interesó interpretar, le interesó conocer las cualidades que se veían en esta población objeto de estudio? Y en ese sentido, entonces, que se plantea su pregunta denominada ¿cuál es la influencia de la inteligencia emocional en el rendimiento académico de estos estudiantes de tercer grado de su escuela? Sí. Con respecto a esta pregunta, ya nos decía cuáles fueron algunos supuestos teóricos o este marco referencial, pero en particular,
¿Cómo le hizo usted para tener estas dos categorías de análisis? Por un lado la cuestión de las emociones, por otro lado el rendimiento académico, pero ya en la práctica, ¿cómo le hizo usted para establecer esa combinación de ambas o establecer esa influencia que era lo que a usted le interesaba? Si nos podría ampliar un poquito el panorama de este aspecto. De antemano comentarle que el inicio de lo que fue la investigación, de la mano con nuestro asesor, estábamos planteando un supuesto, ¿verdad? Un caso que estábamos nosotros tomando. Sin embargo, pues por la cuestión de la pandemia, porque esta investigación se atraviesa por la cuestión de la contingencia, pues tuvimos que hacer algunas adecuaciones. Entonces, parte de las adecuaciones fue el tener que modificar parte inclusive hasta de la forma de aplicar los instrumentos de recolección de datos. Para esa parte, definitivamente el asesor fue un gran apoyo, porque él me estuvo brindando ideas, me estuvo dando opciones, y en ese sentido no nos dejó o no me dejó solo. Yo le reconozco a él el que siempre haya estado disponible ante la cuestión de cómo poder adecuar, ¿verdad? Porque realmente a veces un instrumento de observación, pues es sin duda el estar ahí de forma presencial, pues es lo más ideal. Sin embargo, varios de los instrumentos, por ejemplo las entrevistas, yo hicimos tres instrumentos de recolección de datos. Uno fue una entrevista, el otro fue un instrumento de observación y el otro fue el análisis de las descripciones de las calificaciones de los muchachos. Originalmente estaban planteados de forma presencial, por ahí se nos presenta la cuestión de tener que estar aislados y bueno, inclusive el asesor por ahí me comenta, dice, vamos a grabarlos a los muchachos y te da la pauta a ti para cuando vayas analizando, pues a ti te va a servir para estar analizando de manera más puntual. Y fueron de ese tipo de sugerencias las que a mí me ayudó a poder pues pasar, ¿verdad?, de un planteamiento a lo mejor presencial y práctico que teníamos en la tesis, pues al poder plantearlo ya de una forma más realista y pues bajo la situación de la contingencia. De acuerdo. De hecho, usted al ser un joven investigador o un investigador Nobel, pues va a tener esta experiencia de empezar a introducir las cuestiones tecnológicas para el asunto de la observación y la entrevista, que en algunos casos los clásicos de la investigación pues no quieren, ¿verdad? Dicen, no, te tienes que estar cara a cara en una entrevista. Pero bueno, la contingencia ya nos demostró que aunque quisiéramos como asesores o como estudiantes seguir netamente los cánones de la investigación, pues las modificaciones se tienen que hacer. En su tesis usted plantea en su apartado de análisis de resultados algunas aseveraciones que me parece importante ampliar en esta conversación. Por ejemplo, dice, los resultados demostraron que los alumnos no habían desarrollado su inteligencia emocional. ¿Cómo llegó a este resultado? Y en este sentido, ¿cómo impactó al director? Porque aunque es un investigador y uno quiera separarse del cargo que tiene, pues le pega. En este caso, ¿cómo fue ese proceso con usted? Bueno, como parte del análisis, ya el poder relacionar a lo mejor a los muchachos que dentro de la misma entrevista tenían o manejaban algún sentido de inteligencia emocional un poquito más favorecedor que otros, nos daba a nosotros, o me dio a mí la pauta de poder hacer una separación, por así decir, en cuestión de calificaciones. A mí me sorprendió y de alguna manera me pudo evidenciar que los chicos que manejaban mayor calificación, mayor promedio de calificación, ellos manejaban o ellos tenían un nivel de inteligencia emocional más elevado. ¿Cómo yo sé, verdad, qué nivel de inteligencia emocional tenía? Bueno, pues ese se pudo ver a raíz de la entrevista y del poder comparar los indicadores que maneja Barón dentro de su descripción de inteligencia emocional, donde él dice,
un alumno, una persona que tenga un nivel de inteligencia emocional, bueno, pues maneja a lo mejor lo que es la adaptabilidad, el nivel del estrés, el nivel al enojo, y bueno, son 5 situaciones las que maneja por ahí varón. Y los chicos que tenían un porcentaje o una calificación mayor, se veía que tenían más reflejado esas cinco etapas, ¿verdad? A contrario de los otros chicos en los cuales pues no manejaban con esa misma fortaleza, si lo pudiéramos decir así, esas características. De acuerdo. Y en este sentido, por ejemplo, cuando usted habla de esta clasificación en la que usted establece los niveles de la inteligencia emocional, y cuando usted dice de la automotivación, la autoconfianza, la autoestima y la responsabilidad suficiente, en este caso, ¿cómo considera usted, después de analizar a estos estudiantes de tercer grado de secundaria, cómo considera que pudiera ser el escenario en términos de apoyo hacia ellos? Porque si bien a usted no le interesaba una investigación-acción, pero esta parte de ser director, pues es, ¿qué voy a hacer con la investigación? O sea, más que interesarme compartirla a lo mejor con cientos de directores, es, ya tengo el problema aquí, ya tengo chicos de tercer grado que no tienen un nivel de inteligencia emocional acorde con la escala o con la teoría que se analizó. Pero entonces, ¿qué hacer para ayudarlos y apoyarlos en primera instancia a esto y en segunda instancia a que eleven sus niveles de rendimiento académico? Sí, definitivamente esa fue alguna de las recomendaciones que en mi trabajo de tesis yo ya propongo, ¿verdad? Como parte de las conclusiones y del poder haber analizado ya los datos de estos muchachos. Definitivamente, como director, y ahorita lo mencionaba, no se puede uno a veces separar, ¿verdad? De la cuestión de decir, bueno, pues este es un proyecto, este es un trabajo que hago, esta es una investigación, y pues uno siempre a veces busca el poder incidir en su escuela. Sí. Entonces, realmente el trabajo o parte de los resultados fue el cómo poder trabajar las emociones con los alumnos. Una de las cuestiones que yo recomiendo o que veo necesario, primero también es el poder platicarlo a veces primero con los papás, ¿verdad? El poder trabajar la cuestión de las emociones con los padres de familia. Sabemos a veces que desde la misma casa empezamos lo que es nuestro trayecto formativo. De acuerdo. Entonces es muy importante, primero, que los papás conozcan la cuestión de las emociones. Esta investigación se da en una comunidad donde normalmente, inclusive a los mismos alumnos, a los mismos hombres, pues se les prohíbe, inclusive, ¿verdad? No se les da la facilidad de poder expresar lo que sienten. Siempre está el porte del típico macho, ¿verdad? Si lo tomamos de esa manera. Entonces, todo esto viene a revolucionar. Ya en la actualidad, el hecho de poder reconocer las mismas emociones es el poder reconocer que estoy enojado, el poder decir que estoy feliz, inclusive que estoy triste. Aquí estamos hablando de que estas emociones, estos sentimientos, todos son positivos y todos tienen una necesidad y un porqué, ¿verdad? Entonces, esa es una de las primeras sugerencias, ¿verdad? El poder platicar con los padres de familia, el poder decirles que se abran al tema de las emociones, de los sentimientos, y la segunda, muy importante, que platiquen con los alumnos. Muchas veces, y también se da mucho en secundaria, los padres de familia los dejan ya solos. Sí. Decimos, ¿saben qué? El niño ya está en secundaria, puede hacer sus tareas, ya puede él empezar a hacer su vida. Y realmente en esa etapa donde vivimos el cambio de lo que es la niñez a la adolescencia, pues vemos la necesidad del niño, porque no deja de ser un niño, que tiene él de poder platicar con alguien, expresarle sus dudas, y bueno, son parte de las sugerencias de forma más puntuales que yo puse como conclusiones de mi trabajo. Así es. Bueno, me resulta muy interesante porque en días recientes hemos visto muchas noticias asociadas a jóvenes que están en edad de secundaria donde o intentan o se han quitado la vida,
y me parece que tiene que ver o está ligado al tema de la salud mental y en particular al tema de reconocer qué emociones tenemos, ¿no? Como usted decía hace un momento, bueno, sí, pues estoy enojado, pero tengo que saber que estoy enojado, o estoy triste y tengo que saber por qué estoy triste, porque pues en secundaria está la etapa de la primera decepción amorosa, está la etapa de no obtener el reconocimiento social que luego nos fortalece o nos debilita en cuestiones de convivencia. Y en el marco del trabajo con los padres de familia, que es uno de los elementos como sugerencia que usted tiene, ¿cuál considera que puede ser la mayor dificultad de trabajar con ellos este asunto de sugerirles lo que tendrían que hacer con sus hijos? Porque luego, por el contexto en el que usted trabaja, pues también hay papás que dicen, es que no me van a enseñar a mí a ser papá. Entonces, ¿qué retos le representa a usted hacer este aporte o esta sugerencia conociendo el contexto que usted desempeña o donde usted se desempeña? Así es, bueno, yo siempre, y nosotros lo vemos como es un punto que se presenta de forma sistemática y va a lo largo de los años que se ha dado, al menos dentro de la comunidad, es a veces la falta de participación de los padres de familia. Aquí se hace la invitación para que siempre exista ese contacto, ¿verdad? Esa preocupación del papá, de la mamá, del poder asistir, del poder estar en la escuela. Siempre se les dice a los papás que la escuela está abierta. Nunca es una escuela, no hay que tener una escuela de puertas cerradas. Siempre es importante que haya la comunicación, que haya la confianza, y en ese sentido, ese es un primer paso, ¿verdad? El poder tener la certeza de que el padre de familia va a tener la confianza de ir a la escuela, y no nada más ahora sí que para que le den a lo mejor un jalón de orejas o le den algún reclamo sobre su hijo. Aquí se trata de estar abiertos a una situación en la que le está afectando al muchacho y que realmente el poder trabajarlo de manera conjunta entre escuela y padre de familia, pues lo único que va a hacer es que va a fortalecer ese vínculo con el muchacho. Sí, pues es muy interesante este tema del trabajo con los padres de familia, que en este caso pues surge de esta necesidad del análisis de la inteligencia emocional y el rendimiento académico. Y pues a veces como directores, como lo mencionábamos al inicio, pues a veces se nos olvida que también ese es parte del trabajo directivo. Por último, y a lo mejor saliéndome un poquito del tema, pero pensando en el proceso metodológico que usted siguió, ¿qué recomendación le daría usted a nuestros estudiantes actuales y a nuestros futuros estudiantes de los posgrados que tenemos en el Instituto Superior Ibérico? ¿Qué recomendaciones haría con respecto a cómo hacer la investigación de este tipo, cualitativa? Desde su perspectiva, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, y sobre todo pues pensando en que ellos también obtengan, al igual que usted, el grado que están cursando. Sí, bueno, un primer apoyo fundamental es el poder contactarse uno con el asesor. De aquí en el Instituto Superior Ibérico, a la par que estábamos llevando nosotros las materias del programa del doctorado, a la par se dio el inicio del contacto con el asesor de la tesis. Definitivamente es un aliado muy grande el poder tener ese contacto, el poder tener esa facilidad, esa flexibilidad de comunicarse con él ante cualquier situación que se pueda presentar. El proceso de la tesis pues no es una cuestión que uno elabora de un día para otro, ¿verdad? Es un camino. Hablaba con el asesor, es como una escalerita. Vamos peldaño por peldaño subiendo, y a partir de un cuestionario inclusive, pues fue como se fueron dando los temas a trabajar. Sí, la verdad yo le reconozco el trabajo, porque obviamente pues implica mucha investigación, implica mucho leer. Sí realmente es un extra, ¿verdad?, que uno tiene que hacer, pero sí, la verdad, el proceso, cuando uno lo ve al final y voltea uno para atrás, definitivamente le da a uno mucha satisfacción ver
que su documento ya está, pues ya está elaborado, tiene un rigor metodológico, tiene un rigor científico y que de alguna manera pues va a impactar de manera directa, ya sea para que a lo mejor algún otro estudiante tenga la posibilidad de leerlo, pero también va a impactar definitivamente en el centro de trabajo, pues debido al tema que tenemos. Muchas gracias por sus palabras, doctor David. Es para nosotros un gusto tenerlo en esta que es su casa. Esperamos en algún momento contar con otra participación de su parte y pues a nuestro público que nos escucha y que nos ve a través de nuestras redes sociales, pues les recordamos que la tesis que lleva por nombre La inteligencia emocional y su influencia en el rendimiento académico de los alumnos de tercer grado de secundaria, elaborada por nuestro acompañante el día de hoy, el doctor David Gustavo Ábrego, pues se encuentra aquí en nuestra institución a sus órdenes, pues si sirve para la elaboración de sus procesos investigativos. Nos vemos la próxima semana. Que tengan todos una buena tarde. Un saludo a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias.